Yo creo que las circunstancias y la dinámica política del país amerita sin duda alguna un pronunciamiento de los actores, no solo de la política, también de los actores de la economía y los actores de la vida social del país. No es un secreto para nadie que el país está viviendo uno de sus peores momentos frente a una debacle que pudiera convocarnos a un estado de descontrol donde termine incluso implosionando más allá de lo irregular la economía venezolana, llevándose por delante todo cuanto tenemos a nuestro paso. Y creo que esto lo empeora los anuncios emitidos el día de ayer por el presidente de la República convocando una Asamblea Nacional Constituyente que no va a resolver, muy por el contrario, va a agudizar los problemas del país, porque la convocatoria de una Asamblea Constituyente a todas luces es negar de plano la posibilidad de una negociación política, que es lo que demanda la mayoría de la población. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es relegar el planteamiento que hemos venido haciendo sectores importantes del país a los fines de que podamos explorar una salida electoral política, democrática y constitucional. Es descartar los procesos electorales y seguir postergando para ganar tiempo frente a una estrategia de gobierno o del gobierno y su partido de permanecer alejados de la realidad de la mayoría de la población. ¿Es la Constitución o es el gobierno quien determina los males del país? Esa Constitución, de la cual fuimos nosotros corredactores por allá en 1999, y que en un momento dado, bueno, fue rechazada por un sector importante del país. Pero resulta que quienes rechazan la vigencia de ese texto constitucional, que el gobierno ha venido mostrando con insistencia permanente como uno de los textos constitucionales más relevantes e influyentes en la vida política y social de un pueblo como es el pueblo venezolano. Hoy es el mismo gobierno, el propio gobierno y su partido, quien niega no solamente su vigencia, son ellos quienes desacatan las normas y los principios establecidos en nuestra Constitución. De manera que pareciera esto una estrategia para huir hacia adelante del gobierno. El gobierno entrampado en su ineficacia, en la falta de operatividad práctica para la asunción de los problemas fundamentales de la gente, para frenar el problema del hambre, la situación que amerita políticas contundentes para poder orientar la economía del país y para poder bajar los niveles de tensión, de contradicción, pero más que eso, de confrontación, que ya han arrojado más de 30 personas fallecidas, más de un centenar de personas heridas y ya casi 1.500 personas detenidas. Frente a todo este escenario, pareciera que la solución mágica del gobierno ahora es desconocer la Constitución y plantearse como estrategia política la convocatoria a una Asamblea Constituyente que, repito, va a agudizar aún más los problemas del país. Ahora, ¿cuál es la salida? Esa debe ser, y no hay duda en torno al acompañamiento de ella, así lo planteamos nosotros aquí la semana pasada. La salida es negociación política y elecciones ya. Elecciones con fecha cierta para gobernadores de estado, las elecciones en el ámbito local, en el ámbito municipal, y las elecciones con fecha cierta para elegir al nuevo presidente de la República que le dé no solo orientación al país,
certeza a la población y que además de eso genere confianza con un modelo distinto al que tenemos que pueda de alguna manera llevarnos por caminos de paz, de reconciliación y prosperidad para todos. De manera que nosotros, en atención a ello, el día de ayer comenzamos a sostener algunas comunicaciones con compañeros que estuvieron junto a nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Se están haciendo algunos contactos para ver la posibilidad, estamos convocando para el día jueves en la ciudad capital Caracas, para nosotros también emitir un pronunciamiento público, aproximadamente unos 35, 40 exconstituyentes. Cito algunos nombres: Alberto Jordán, Ernesto Alvarenga, Florencio Porras, Leonel Jiménez Carupe, Froilán Barrios, Claudio Fermín, Giovanni Finol, Reinaldo Rojas, Jesús Rafael Zulbarán, Gilbert Viloria, Virgilio Ávila Vivas, Jesús Molina Villegas, Segundo Meléndez, Vladimir Villegas y el doctor Convellas. Y muchos otros, Aide de Franco. Creo que es importante no solo la convocatoria, sino la materia. El debate para tener una postura firme y más que firme, determinante frente a este hecho que procura más bien desconocer el texto de la Constitución, que no lo planteamos nosotros, que fue un texto producto de una dinámica, de un debate en todas las instancias, pero también en todos los sectores del país. O sea, lo que la semana pasada para el gobierno era motivos de gloria, pero además de ejemplo, la Constitución, hoy resulta que el problema del país es precisamente la Constitución y no el gobierno. El problema real de los venezolanos es el gobierno, un gobierno incapaz, inoperante, ineficaz, ineficiente, nos ha llevado al esquema que hoy vivimos los venezolanos. La polarización, la mezquindad, el sectarismo, la manipulación, la mentira y pare usted de contar. De allí los altos niveles de violencia, de allí el hambre, de allí la mortalidad, de allí la inflación, de allí los elementos que hoy se pueden vincular de manera negativa a un día que fue de celebración, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Hoy el 1 de mayo no dio lugar a celebraciones, sino a reclamos, a demandas, pero además a cambios, cambios necesarios en la conducción del país, a cambio del gobierno, cambio del modelo, un modelo que desfasó en el tiempo y terminó con un estrepitoso fracaso. Entonces nosotros, una vez más, reafirmamos lo que dijimos la semana pasada y la semana antepasada y hace un año atrás, 3 años atrás. La salida no es otra. Calle, negociación, elecciones y constitución. No hay otra salida. Lo demás, atajos del gobierno para desvirtuar de manera fraudulenta el espíritu, propósito y razón de nuestra Carta Magna, la Constitución. He allí el preámbulo de nuestra Constitución. Allí se recoge no solo el espíritu de un pueblo a través de sus constituyentes, el constituyente de 1999, que dio lugar
a esa extraordinaria Constitución. Un gobierno que se desfasa en el tiempo y entonces ahora la culpa es de la Constitución, no del gobierno. ¿Qué cosas? De allí que nosotros, una vez más, pedimos elecciones. Elecciones regionales, elecciones municipales y elecciones presidenciales en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De más está decir que el día jueves, una vez reunidos los constituyentes, esperamos que asista la gran mayoría, en el nombre de Dios, podamos entonces instalar una mesa de discusión permanente para emitir opiniones en torno no solo a la Constitución vigente, la Constitución de 1999, sino también orientaciones en cuanto a la posición del pueblo frente a este cometido del gobierno nacional. El problema no es la Constitución. El verdadero problema del país es el gobierno. A quien hay que cambiar es al gobierno, no la Constitución. ¿Por qué vulnerar la Constitución si la solución la da la Constitución? El mismo gobierno, bueno, ha sido reiterativo en aquello de que todo dentro de la Constitución y nada fuera de ella. ¿Y cómo es que ahora todo es fuera de la Constitución y nada dentro de ella? Todo está en la Constitución. ¿Por qué no hubo elecciones regionales? ¿Por qué no hubo consulta referendaria? Porque simplemente se obvió todo cuanto contenía la Constitución para materializarlo en los lapsos previstos en ella. Ustedes recuerdan que nosotros fuimos en el mes de octubre a Lirio, fuimos al Consejo Nacional Electoral y nos recibió la propia presidenta del CNE, la doctora Tibisay Lucena, y entregamos un escrito donde hicimos un estudio pormenorizado de lapsos, tiempos y el articulado de la Constitución, pero también de las leyes y los reglamentos, donde era perfectamente factible, viable, la consulta referendaria la primera semana de octubre. Primera semana de octubre, aún habiendo perdido algunos días valiosos de los lapsos que estaban previstos en la normativa respectiva. No hubo consulta referendaria. Sobre la base de esa excusa, entonces se alegó, no puede haber elecciones regionales, porque el tiempo se habilitó exclusivamente en la solicitud de consulta referendaria hecha por la Unidad Venezolana. Simples excusas, porque entonces se tenían o se manejaban dos argumentos. Uno, el tiempo por la consulta referendaria, y la otra, no había recurso. Ambos argumentos sin mayores fundamentos. Y simplemente sobre esa excusa que nosotros también habíamos alertado en la propia mesa de la Unidad Democrática, y de allí que creíamos, y no que creíamos, convencidos estábamos que era un error, habernos casado única y exclusivamente con la consulta referendaria. Fue un error. Pero algunas veces se nos olvidan las cosas rapidito. Y dijimos en aquel momento, también lo declaramos, así como declaramos con el tema de la constituyente, pero por Dios, ¿por qué si nosotros estamos solicitando la convocatoria, un referéndum revocatorio? ¿Cómo es que eso desmerita la acción de calle y excluye la posibilidad de unas elecciones regionales? Si pudimos perfectamente transitar de manera simultánea todos los caminos. La presión de calle, la presión desde la Asamblea, la presión internacional, la consulta referendaria y la consulta para escoger los gobernadores en el mes de diciembre. Yo les aseguro que no estuviésemos viviendo esta situación de enfrentamiento que tenemos los venezolanos hoy. Porque tuviéramos, en vez de 3 gobernadores, yo les aseguro que hubiesen por lo menos 18 gobernadores de estado, y era imposible en esas condiciones eludir el llamado a elecciones, alcaldías y consejos municipales. Y era eso
O sea, ir ganando espacios de manera progresiva, y eso no negaba esos 5 caminos: la presión internacional, la presión desde la Asamblea, la calle permanente para ejercer también presión desde la calle, la convocatoria al referéndum revocatorio y la convocatoria a las elecciones no negaba la posibilidad de una negociación política. La negociación en la política hay que verlo como algo regular, no como un elemento de distracción para agotar las posibilidades de éxito en otras estrategias que se plantee, en este caso la mesa de la unidad democrática. Entonces la dinámica del país tiene que determinar también cuál es el esquema de actuación, cuáles son las estrategias, la táctica y, por supuesto, en el marco de un criterio unitario. Seguramente habrán algunos que no les gusta la verdad, pero la verdad es una sola. No se admiten medias verdades, no existen medias tintas en la verdad. Y por eso es que la verdad hay que asumirla con franqueza, dejar los intereses y las pasiones de lado, no obrar con hipocresía, por Dios, y además actuar también con tolerancia. Hemos venido insistiendo en la unidad superior. En esa unidad superior tenemos que vernos también en quienes hoy padecen de manera más directa los efectos de una crisis que los pone o los coloca en situación de incertidumbre, pero también de desesperanza. Y de allí que entonces comienza mucha gente, después que se generan grandes expectativas, entonces comienza mucha gente a sentirse defraudado. Y comienza mucha gente a sentir también el trauma de qué vamos a hacer ahora. Y eso podemos llevarlo a Lirio, a Los Chiquitos, urbanización Sucre. De repente fuimos muchos después, la urbanización Sucre, ahora todos a la urbanización Sucre. Yo me pregunto, ¿cuántos con soluciones concretas? Antes y ahora. Y me pregunto también, ¿no es importante acudir con la debida antelación a las otras urbanizaciones? A la Hacienda, a Santa Cecilia, a Tabure, a Valle Hondo, las Trinitarias, a todos. Pero tenemos que abrirle los brazos a la paz. Y abrirle los brazos a la paz es abrirle los brazos a la justicia. Y por eso digo, la justicia nunca tampoco es a media. ¿Se es justo o no se es? ¿Estamos con la verdad o estamos con la maldad? Entonces allí decía yo la Sucre, a Lirio, en esto de frustraciones. Uno se pone a pensar, ¿qué puede sentir un niño de 5, 6 o 7 años a las 2 de la mañana, en medio de una oscuridad, no hay luz, cerrado en su casa, con su mamá, su papá y los gritos expandidos en el ambiente, acompañado del sonido de las balas, de las bombas? ¿Qué queda para ese niño en un futuro? Trauma, frustración. Y no es allí donde tenemos que entendernos los hombres. Y cuando digo los hombres me refiero al ser humano, los hombres y las mujeres, los hijos de Dios. Es en la maldad donde nos vamos a entender. Es en lo que me pueda sacar a alguien por allí, por esto, porque simplemente
cuando hemos que decir la verdad, la hemos dicho. Es la coherencia en el pensamiento y la acción. De allí que la mayoría, la gran mayoría de este país no quiere más derramamiento de sangre. Alguien quiere muertos. Quien así lo desea es un insensato irracional. Cualquier ciudadano en funciones de gobierno o no debe aspirar la tranquilidad, la reconciliación y la paz para su pueblo. Hay quienes pretenden sacar rédito de eso. Esto hay que verlo con criterio político partidista o hay que verlo desde la óptica de su santidad el Papa Francisco, desde el amor. De mí han dicho muchas cosas, pero por Dios, de su santidad el Papa Francisco. Y algunas veces uno pasa por una iglesia y ve eso lleno de vehículos. Habría que ver si eso es así en el Twitter. Si la voluntad del hombre se corresponde con la voluntad de Dios. Entonces es la hora, queridos hermanos, de que nosotros nos digamos entre venezolanos, larenses, digamos, epa, un momentico, ¿por dónde vamos? Una cosa es el control de la fuerza pública de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes, querido hermano, y otra cosa es la de proporción. En la habilitación de la fuerza. Pero en un país donde todo tiene que ser blanco o negro, tú tienes que decir lo que quieran estos o los que quieran esto. No. ¿Por qué muchos de los que dicen cosas hoy, por qué no recuerdan cuando yo salí del gobierno por una protesta donde se me dijo gas del bueno? Yo dije no. Por allá en el 2010, Cardenalito, si no pregúntenle al diputado Teodoro Campos y pregúntenle al gobierno, ¿y cuál fue nuestra posición? Seguramente se olvidó, Alirio, tú eras periodista cuando eso, que me convocaron a una reunión en Caracas, yo dije no voy y me quedé aquí, dije todas las cámaras, todos los estudiantes, cámaras abiertas y todo el mundo que diga lo que diga. ¿Te recuerdas de eso, Manuel? En vivo. ¿Por qué me decían a mí en aquel tiempo Lai? Por las mismas razones que hoy algunos creen que yo voy a salir con posturas extremas, radicales con las que no comulgo. Como decía Ismael Rivera, yo creo en la conciencia de los hombres. Yo creo en la reconciliación de nosotros como hermanos. Y yo apuesto a la paz. No sobre argucias ni manipulaciones. No es que mañana tengas el tiempo agotado y el problema no es mío, ahora el problema es de la Constitución. Por supuesto que no. Pero mantener una línea de conducta, mantener una postura, ser coherente en el discurso y en la acción, en un mundo o en un país polarizado, pareciera que eso no tiene perdón. Yo me inscribo en la salvación de Venezuela y de ahí no saldré. Porque este país nos pertenece a todos, no a una parcialidad política. Y este país no es juguete de nadie. Este país no es el juguete de los que están ahora en el gobierno, que creen que es de ellos. Ni es juguete de repente de alguien que tiene sus aspiraciones y sus motivaciones personales, entonces el niñito hijo de papá también quiere su juguete. Es Venezuela, hermanos. Es Venezuela. Esta patria que nos vio nacer a todos, unos en buenas cunas y otros nacimos con parteras en zonas de barrio. Y otros en hospitales y otros en clínicas. Muy bien, perfecto. Pero de repente los que nacimos por allá en el barrio y jugamos metra y trompo y gurrufío y todo eso, Alirio, y aprendimos a conocer esas urbanizaciones y también anduvimos descalzos
y también pasamos hambre y comenzamos a trabajar desde que éramos apenas unos niños, que siempre nos formamos en las escuelas, en los liceos públicos, etcétera, creo que tenemos algo de vivencia de vida. Entonces, ni nos echemos cuentos, ni pretendan echarme cuentos a mí, ni pretendan inscribirme en las minorías extremistas y radicales. No lo hice antes del 2010, por Dios, lo voy a hacer ahora. Y hay gente que dice, no, que porque se va para allá, tendría que yo ser bien. Me fui del chavismo cuando el chavismo era chavismo, hermano. Hace 7 años y pico. Cuando se perseguía de manera dura la disidencia. Y la carta que publiqué aún tiene vigencia. Un criterio malentendido de la lealtad, decía yo. La burocracia, el sectarismo, lean la carta. Entonces digo, sería yo bien ahorita que este gobierno fracasó y le fracasó el modelo. Ah, yo voy para allá. Pero no crean que me van a poner a mí, por Dios. A decir de manera insensata posturas para alimentar la jauría del Twitter. Ese no es Henry Falcón. Bienvenida a la diferencia. La que no puede ser bienvenida es la intolerancia. Bienvenida a la tolerancia. Bienvenidos los aplausos y bienvenida la crítica. La sana, no la paga.